Buenos días. ¿Cómo se sienten? Bendecidos, ¿cierto? A veces decimos, ¿dónde está Papito Dios? Pero todos los días está con nosotros y todos los días lo vemos. Porque solamente con abrir nuestros ojos, ya Él está con cada uno de nosotros. Les doy la bienvenida. Soy la líder del adulto mayor acá en la iglesia. Les quiero presentar mi equipo, por favor. Mi nombre es María Vera, ¿sí? Y les quiero presentar el equipo rapidito para que estén al tanto y conozcan a cada uno de ellos para que cualquier cosa, cualquier oración, si quieren que los visitemos, ahí vamos a estar, ¿sí? O sea, solamente con dirigirse a nosotros vamos a estar en la parte de atrás y nos dicen, los visitamos y vamos y oramos cualquier cosa que necesiten, ahí vamos a estar, ¿sí? Le damos gracias a Dios por este equipo muy hermoso. Le presento a Héctor, Mariela, Merly, Amparo, Yolanda, Carmen y mi persona María Vera, ¿sí? Quisiera hacer una dinámica muy rapidito con cada uno de ustedes. Quisiera que leyéramos este versículo, Proverbio 17:6. Se encuentra en la palabra de Dios, ¿sí? Aquí no hablamos más nada, sino es la palabra de Dios. Y dice, corona de los viejos, no nos ofendamos cuando nos digan viejos, ¿sí? Corona de los viejos son los nietos y la honra de nuestros hijos son nuestros padres. ¿Cuáles son nuestras coronas? Nuestros nietos. A mí me encantan mis nietos, ellos me alegran la vida, me alegran la existencia, ¿sí? Y los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Serán honrados, ¿sí? Bueno, le doy gracias por estar acá y al terminar el servicio tendremos algo muy rico de parte de Dios, ¿sí? Bendiciones y muchas gracias. Amén. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos por el Señor. Qué bueno tenerles en este lugar. Bueno, como lo mencionaba nuestra hermana María, el día de hoy queremos tener un detalle especial con nuestros adultos mayores. Hoy se celebra el Día del Adulto Mayor y nosotros en la iglesia queremos tener esta preciosa celebración también para honrarlos, para honrar la vida de ellos. ¿Cuántos creen que hay que honrarlos? ¿Sí o no que sí? Hay que honrarlos, hay que honrarlos. Por eso hoy hemos sacado este tiempo especial para eso, para honrarlos, pero el mensaje va dirigido para todos nosotros también. Hablará a nuestros corazones y a nuestras vidas. Antes de ir a la palabra, quiero contarle que esta semana, el lunes, que fue festivo, tuvimos la clínica para el alma. Y fue una bendición muy grande, ¿cierto que sí? Los amigos que nos acompañaron saben de qué estoy hablando. Y queríamos compartirles esto para que nos apoyen siempre a orar cuando tengamos este evento, que también tendremos en noviembre. 11 de noviembre tendremos nuevamente clínica para el alma. 11 de noviembre. Así que la idea es que nos puedan apoyar siempre para este evento especial. La clínica es un espacio donde ministramos el corazón, las emociones, la vida, las áreas importantes de la vida de nuestros amigos y hermanos. Así que no quería ir a la palabra antes de contarles esta bendición tan grande. Muy bien, ahora sí, ¿estamos listos para la palabra de hoy? ¿Está preparado? Bien. Le quiero contar que hay un periódico en México que se llama El Economista. Y este periódico, para el 14 de abril del 2023, sacó un artículo que tituló así: Desafíos del envejecimiento. ¿Qué les preocupa a los adultos mayores? Este es el título del artículo. Y resulta que allí en México, para las fechas de abril, para el mes de abril, se realiza en Ciudad de México un evento enfocado al adulto mayor.
un evento que se llama así, Festival del Adulto Mayor, donde varias ONGs, empresas, realizan una gran congregación de adultos mayores para ayudarlos en sus necesidades más urgentes. Esto es lo que realizan. Pero este periódico que le mencioné escribió el artículo que le estoy mencionando con este título o bajo este título, gracias a que visitó este evento y entrevistó a muchísimos adultos mayores y les preguntó esto: ¿cuáles son sus preocupaciones siendo adultos mayores? ¿Cuáles son las cosas que más les preocupan o más les afanan? Y le quiero contar las respuestas más comunes que dieron los adultos mayores en este lugar. Las respuestas más comunes fueron estas. Primero, les preocupa su salud. ¿Sí? ¿Sí o no que sí? Les preocupa su seguridad financiera. Además de esto, les preocupa estar solos, el aislamiento. Pero también les preocupa vivir o estar en un entorno seguro. Y por último, la otra respuesta que más común dieron los adultos mayores es que les preocupa tener un buen acceso a la salud, a cuidados médicos, a tener un buen acceso de salud ya por la edad. Y sabe, por eso se escribe este artículo titulado así, como se lo mencioné, Desafíos del envejecimiento. ¿Qué es lo que más les preocupa a los adultos mayores? Y ellos respondieron esto. Pero quiero contarle que cuando leía la noticia, definitivamente salió de mí el anciano que llevo dentro. ¿Y sabe por qué le digo esto? Se lo digo porque sin que yo todavía haya llegado a la etapa de la ancianidad, yo también en episodios de mi vida me he preocupado por cosas similares. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿cuántos de los que están aquí los comprendemos porque también nos ha preocupado estar solos? O nos ha preocupado una seguridad financiera, o nos ha preocupado recibir el apoyo necesario para ciertos momentos de la vida. Lo que le quiero decir con esto es que todos en este lugar, aunque todavía no hayamos llegado a la etapa de la ancianidad, definitivamente hay cosas que nos preocupan, que son similares a las que ellos, nuestros queridos adultos mayores, están viviendo en este momento. Y sabe, en la analogía de pensar en el anciano que llevamos dentro, es muy lógico decirlo. ¿Sabe por qué? Es más lógico que decir el niño que llevas dentro. Particularmente apelamos al niño que llevamos dentro cuando nos gusta hacer algo de niños, jugar. ¿Cuántos de los que están aquí todavía ven por ahí caricaturas y se quedan embobados viendo la televisión? ¿Sí o no? ¿O solo me pasa a mí? Entonces uno dice, oiga, el niño, yo tan viejo y viendo muñequitos todavía, el niño que llevas dentro. Pero es más lógico pensar en el anciano que llevamos dentro, porque cada día que pase nos vamos acercando más ¿a qué? A la vejez. Y cada día que pasa nos vamos alejando más del niño que un día fuimos. Definitivamente es así. Y en este orden de ideas se van a empezar a notar en nuestra vida evidencias físicas, emocionales y espirituales que nos van a empezar a conllevar a que definitivamente ya estamos llegando a una etapa de ancianidad. Para nada mala, natural en la vida, que vamos a vivir todos los que estamos en este lugar, la cual es bueno recordar, sobre todo los jóvenes. Por eso esta palabra es para todos. No se nos puede olvidar que todos vamos camino a ese lugar, ¿sí o no? Todos vamos camino allá, querámoslo o no lo queramos. Y en ese orden de ideas van a comenzar a haber evidencias. Las fuerzas se van a comenzar a agotar. La forma de vida va a empezar a ser distinta. Va a empezar la cabecita a adornarse de canitas. Por más que quieras taparlas con los tintes, no podrás, porque canas son canas. Van a comenzar a aparecer arrugas. Vamos a comenzar a tener menos fuerza. Y particularmente esto es lo que va a comenzar a suceder. Una realidad que es innegable. Por eso, qué bueno hablar de esto. Y le digo esto porque, sabiendo Dios esto que le estoy diciendo, hubo una etapa o un momento de la historia del pueblo de Israel donde Dios le habló
a todo su pueblo y le habló específicamente a ese anciano que todos llevamos por dentro. El mensaje que Dios da al pueblo que ahorita leeremos es un mensaje que abarca la etapa de la ancianidad, y me parece curioso que Dios haya dado este mensaje a todo el pueblo, donde estaban todos los grupos homogéneos de la sociedad, donde habían niños, donde habían jóvenes, donde habían adultos, y todos escucharon el mismo mensaje. Aunque es un mensaje que conlleva un grueso tema acerca de la ancianidad, para Dios era importante que no solo los adultos mayores lo escucharan, sino todo el mundo, porque definitivamente todo el mundo va para allá. Por eso, qué oportuno escuchar la palabra del Señor en la boca de Dios con este mensaje que también es para nosotros. Entonces el mensaje dice así: Isaías 46, versículo 3. Leeré en Nueva Traducción Viviente, y la palabra del Señor dice así: escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen ¿en dónde? En Israel. Los he protegido ¿desde dónde? Desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes, y los sostendré y los salvaré. Déjame ese versículo 4. Este, señoras y señores, es el mensaje que Dios le dio a su pueblo y que deseaba que todo el mundo escuchara, incluidos los jóvenes, incluidos los adultos, y especialmente los adultos mayores. Un mensaje que cubre toda la etapa de la vida, especialmente la ancianidad, hasta que tengan canas. Y a primera vista, ¿de qué está cargado el mensaje? Está cargado, señoras y señores, de bendiciones, está cargado de protección, está cargado de cuidado. Porque ¿qué es lo que más le preocupa a una persona cuando llega a la ancianidad? Ciertamente lo contrario a lo que dice este texto. Le preocupa estar solo, le preocupa no tener un sustento estable, le preocupa su salud, le preocupa su bienestar. Y Dios, sabiendo esto, da este mensaje como diciéndole a todo el mundo: si eres fiel a mí, tranquilo, que cuando llegues a la ancianidad yo te cuidaré. ¿Y cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos se alegran porque Dios tiene una palabra incluso para el momento más vulnerable de nuestra vida, que es cuando llegamos a esta etapa? Dios sí tiene algo que decirle al adulto mayor. Por eso hemos invitado a nuestros adultos mayores el día de hoy a la iglesia, pero también es un mensaje para todos nosotros, porque todos llevamos un anciano por dentro que tarde que temprano se está desarrollando. Y ya se te comenzó a notar. ¿No me cree? Mírele las arrugas al que está a su lado. ¿Cierto? Decía un amigo, síntoma de vejez. Decía un amigo, síntoma de vejez, que usted se encuentra cualquier tornillito y lo guarda. Todo sirve. Si usted es de esos, ya síntoma de que ya está. Síntoma de vejez. Esto es con regocijo y exaltación, no con denigración, ¿no? Síntoma de vejez, el síntoma más claro: comienza a salir pelo donde nunca hubo pelo, y comienza a caerse el pelo donde siempre hubo pelo. Se comienza a caer el pelo de la cabeza, y comienzan a salir pelos en las orejas, y los pelos de las narices comienzan a ser más largos. En estos días estaba en mi casa acicalándome, ¿no? Y de pronto empieza a salir un pelo largo de la nariz, blanco, y yo estaba preparando este mensaje y dije: el anciano que llevo dentro está comenzando a salir. Una realidad y una etapa que ninguno de nosotros podrá detener. Pero lo interesante es que no solo van a haber señales físicas, sino que también van a haber preocupaciones. Cuando tengamos la edad de nuestros adultos mayores, nos preocuparemos por cosas que seguramente hoy no. Pero qué bueno que Dios te advierta y te hable y te da este mensaje de Isaías. Y te dice que no importa la edad que tengas, hasta las canas Él te sostendrá. ¿Cuántos se alegran por eso?
Por eso, aunque hoy estamos celebrando el Día del Adulto Mayor y queremos hablarle a nuestros familiares, no necesitas ni siquiera tener la edad para celebrarlo, porque seguramente en tu casa y en tu familia hay viejos, hay personas que amamos, que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, que todavía están con vida, tíos, familiares, que ya su cabeza está adornada de canas. Y es importante también, como todos vamos camino hacia ese lugar, hoy hablarle a su corazón y hablarle al anciano que llevas dentro. Ese es el título de la enseñanza para nosotros el día de hoy. Al anciano que llevas dentro. Pero particularmente es muy interesante, escúchame querido amigo, es muy interesante ver el contexto que rodea este pasaje. Este texto de la Biblia del versículo 4 de Isaías 46. ¿Por qué es importante ver el contexto? Porque el contexto nos habla mucho y nos ubica de la razón acerca por la cual el Señor dijo lo que dijo. ¿Por qué Dios habla de la ancianidad en este pasaje y por qué está interesado que todos escuchen, aunque no todos sean ancianos? Es por esta razón, por lo que comienza diciendo el versículo 1. Entonces 46:1 dice así: Bel y Nebo, los dioses de Babilonia, se inclinan cuando los bajan al suelo. Se los llevan en carretas tiradas por bueyes, los pobres animales se tambalean por el peso. Tanto los ídolos como sus dueños se doblegan. Los dioses no pueden proteger a la gente y la gente no puede proteger a los dioses. Juntos van al cautiverio. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel, los que los he protegido desde que nacieron, así es, los he cuidado desde antes de nacer. Y versículo 4, yo seré su Dios durante toda su vida hasta que tengan ¿qué? Canas por la edad. Entonces, si notaste, el contexto en el que se escribe este pasaje es un contexto de idolatría. Comienza el texto hablando de ídolos. Y el reproche de Dios es claro. Le dice al pueblo: ¿cómo pueden tener ídolos que no los pueden proteger nunca? En cambio, si me tienen a mí por Dios, yo los protegí toda la vida, incluida su ancianidad. Dice el pasaje, versículo 4, los protegeré hasta las canas. Entonces, el pasaje es dicho en un contexto donde para nadie es un secreto que el pueblo del Señor luchó muchísimo con la idolatría. Adorar otros dioses incluso no implicaba dejar de creer en Dios o negar su existencia, sino creyendo en que Dios existía, inclinarse a adorar a otros estatuas, a otros dioses que para nada son ciertos, pero que ellos les habían puesto su confianza. Y precisamente Dios reprocha eso y dice: ¿cómo pueden estar confiando y adorando algo que no los va a proteger nunca? ¿Cómo pueden estar ustedes adorando algo que no los va a proteger ni va a estar en ningún momento de la etapa de sus vidas? Si son estatuas, también se les va a notar el pasar del tiempo, porque se van a comenzar a caer. El tiempo también les pasará a factura. Entonces es en este contexto, queridos amigos, donde se habla este mensaje. ¿Cómo lo aplicaríamos a nosotros? Bueno, quiero decirte lo siguiente: que está comprobado que en las etapas más vulnerables de la vida de todos nosotros es cuanto más nosotros buscamos solucionar la preocupación inmediata. ¿A qué me refiero? Me refiero a que aquellas cosas que nos preocupan en un momento dado, vamos a buscar una solución rápida y eficaz. ¿Y en qué es que muchos de nuestros ancianos y adultos mayores están confiando hoy en medio de su etapa de ancianidad? Muchos, su bastón dicen: mi hijo, mis hijos me van a sostener. Otros dicen: mis nietos. Otros dicen: esa pensioncita que me va a llegar. ¿A qué me refiero con eso? A que todo aquello en lo que le coloques tu confianza que no sea Dios se convierte en un ídolo. Y es peligroso llegar al punto de creer que cuando lleguemos a la ancianidad, los que nos van a mantener y a sostener, porque ya no vamos a poder, van a ser nuestros hijos o alguna persona. Te voy a decir que estamos cometiendo un grave error y estamos corriendo grave peligro, porque quién sabe si quieran hacerse cargo de nosotros. ¿Cuántas personas usted y yo conocemos ya en un estado de ancianidad
que lamentablemente no tienen a nadie y tienen mucha familia. Entonces, el pasaje es un pasaje en medio de idolatría donde Dios les está diciendo: no se confíen en nadie, solo confíen en mí, porque quien va a ver por ustedes cuando sean ancianos soy yo, dice Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Algunos dicen: no, cuando yo sea anciano el gobierno tendrá que sacar algún subsidio para mantenerme. Mi hermano, no confíes en esas promesas, porque como puede que sí, puede que no, y más puede que no. No, eso seguramente pasará algo, mi hermano. Lo que Dios te quiere decir, y para el anciano que todos llevamos dentro, es que confiemos desde ya en Dios, porque Dios es el único que nos dice, que nos sostiene. Tú no te puedes hacer cuadros futuros creyendo de que alguien te va a sostener, que no sea Dios. Es el Señor el único que va a poder hacerlo. Y Isaías es un libro que habla muchísimo acerca de la idolatría y del pueblo, cómo fue idólatra. Y se supone que en este pasaje que se le está hablando a esta gente, el pueblo ya ha regresado de un castigo por ser idólatra. Entonces, ¿cómo se espera que sea este pueblo después del castigo, después de la disciplina? Se supone que se espera que sea fiel. Pero aún Dios les dice: por favor, no confíen más en aquellas cosas que no los pueden proteger en ninguna etapa de la vida. El único que los ha visto nacer y el único que los puede sostener incluso cuando sean ancianos soy yo, dice Dios. Es lo que Dios te quiere decir a ti. Quiero hablarle al corazón de todos los que estamos en este lugar. Quiero hablarle al corazón de los adultos mayores, pero también al anciano que todos llevamos por dentro, que va desarrollándose y un día llegará entonces a desarrollarse como un anciano. Decirte que tu confianza solo debe estar puesta en el Señor. ¿Quién se beneficiará de este versículo? Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas. El único que no tenga ídolos, el único que sea fiel al Señor. ¿Estamos de acuerdo? El único que decida confiar plenamente en su Dios todopoderoso. Y en este pasaje por lo menos identifiqué 3 garantías que Dios le da hasta la vejez al que confía en Él, al que solo confía en Él. Y estas 3 garantías, estas 3 bendiciones que Dios le da al que confía en Él, son bendiciones que contrarrestan las preocupaciones que tenemos. ¿Por qué razón? Porque definitivamente la primera garantía que Dios nos da si confiamos en Él es compañía. Nos da compañía. Y el pasaje es muy claro: yo seré su Dios durante toda su vida. Hablando de estar presente, hablando de acompañarte. ¿Y qué le dije a usted que era una de las mayores preocupaciones del adulto mayor? La soledad, el sentirse solo y aislado. Pero reitero, no se necesita haber llegado a la vejez para sentirse así, porque muchos jóvenes también se han sentido así. Entonces Dios te dice: si eres fiel a mí, te garantizo compañía. Te garantizo acompañarte. Versículo 3. Escúchame, pueblo, le dice el Señor a su pueblo. Y le dice: los he protegido desde que nacieron. Siempre he estado con ustedes. Y cuando hablamos de compañía, indiscutiblemente tenemos que hacer énfasis o apelar a la omnipresencia de Dios. La omnipresencia es que Dios está en todas partes, pero en este mensaje también vale la acotación y decirlo, que no solo está en todas partes, sino está en todas las etapas de nuestra vida. Dios ha estado contigo cuando eras un niño, cuando eras joven, pero también hoy cuando eres anciano. Dios va a estar contigo, pero ¿qué demanda de ti para prometerte y garantizarte su compañía? Fidelidad. Ahora, la compañía de otros en quien podamos confiar puede ser incierta, y quiero reiterar en esto. Muchos adultos mayores de pronto confían en que cuando lleguen a la ancianidad, sus hijos, sus nietos, las personas que más amaron, los van a acompañar, pero como dijimos ahorita, eso muchas veces no es así. Yo tuve que ver cómo mi abuelita, la mamá de mi papá, Ubaldina Fandiño se llamaba ella, cómo ella
bendijo a muchas personas, incluido a mí, incluso ayudó a criar muchos nietos, los ayudó a criar. Y cómo al final de su vida, en su lecho de muerte, en su momento difícil de ancianidad, pocos la visitaron. Pocos la visitamos. Cuando ella dio mucho, recibió muy poca compañía de los que bendijo. Y yo sé que en mi familia no es la única que ha pasado eso. Yo sé que en muchas de nuestras casas ha sucedido también esa misma situación. Por eso no podemos confiarnos de la compañía de las personas que más amamos. ¿Sabe por qué? Porque puede que no puedan ni siquiera acompañarnos. ¿Cuántos hijos crecen y consiguen su esposa, su esposo, hacen su familia y ya no van a tener el tiempo para estar ahí porque ahora tienen un hogar que mantener? Dios es ahí donde te responde y te habla a tu corazón. Querido hermano, al anciano que llevas por dentro, Dios estará contigo. No estarás solo, porque Dios sí se hará cargo de ti y se hará cargo en primer lugar acompañándote. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo esta palabra? En este orden de ideas, notemos cómo Dios le habla al pueblo. Escucha, descendientes de Jacob. Es decir, el pueblo escogido para confiar. Y si tú estás aquí sentado hoy, mi querido hermano, es porque Dios te ha elegido para que confíes en Él. La pregunta que tengo que hacerte de fondo es: ¿tú confías en Dios? ¿Confías que Él te va a acompañar cuando nadie esté ahí? Porque la gente somos ingratos. Esta mañana les compartía a los hermanos que también tuve la fortuna y la bendición de poder conocer a mi bisabuela, la abuelita de mi mamá. Y para el año pasado, marzo del año pasado, por alguna razón divina, tuve un sueño con ella todavía estando viva. Si no estoy mal, fue el año antepasado, no me acuerdo ya, donde Dios me mostraba que se la iba a llevar, que ya había llegado el momento. Entonces, como tuve ese sueño de parte del Señor, entonces sentí la necesidad de ir a visitarla. Ella vivía en el campo, fui con mi hermana, la visitamos, la abracé, le di un beso en la frente y le dije: abuelita, quiero orar por usted. Oré por ella. Dijo: mijo, gracias por venir. Meses después murió. Y sabe, el remordimiento en mi corazón hubiese sido muy grande si no le hago caso a ese sueño. Y muchos de nuestros adultos mayores llevan una batalla que usted no se imagina, mi hermano. Y están sintiendo cosas que a nosotros hoy como jóvenes nos parece chévere la vida. A veces nos aburrimos, a veces nos sentimos solos, pero se nos pasa. Pero hay una etapa de la vida que es fuerte y que no podemos negar que llegará. Pero Dios aún tiene una palabra para esa etapa, y esa etapa es: te acompañaré. Dios te dice eso. Te voy a acompañar, no te voy a soltar, no te voy a dejar. Por eso quiero pedirle que usted en este momento entienda que Dios está con usted, que el Señor lo va a acompañar y que no lo va a soltar. Permita que Dios obre en su vida y en su corazón. Permita que Dios le acompañe. ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese orden de ideas, quiero decirte que Dios ha creado lazos profundos con sus hijos. Por eso el pasaje dice: los he protegido desde que nacieron. Y si el Señor se atreve a mencionar el día de tu nacimiento, es porque Dios se ha encariñado contigo y no te va a dejar solo, mucho menos cuando estés o seas vulnerable. ¿Aló? Porque Dios sabe que todos perderemos las fuerzas físicas, porque Dios sabe que pronto las cosas se nos van a comenzar a olvidar, porque Dios sabe que cuando caminábamos erguidos va a haber un momento de la vida donde no lo vamos a hacer, porque Dios sabe que va a haber una etapa donde vamos a ser vulnerables, y es ahí donde Dios promete cuidarte si le eres fiel. Y Dios te ha traído a este lugar para que le seas fiel. Al anciano que llevas dentro y al adulto mayor que me escucha, aunque lleguen las arrugas, a ustedes no se les puede olvidar algo. Porque muchos de los que están aquí, ya adultos mayores, y tú que estás en desarrollo para ser anciano, también debe interesarte esto. Hoy de pronto tú eres el que dice papá, pero un día como adulto mayor escucharás que te digan papá, y hasta escucharás que te digan abuelo. Pero ningún adulto mayor, por más arrugas que tenga, se le puede olvidar que sigue siendo hijo. Sigue siendo hijo del mejor padre del mundo, que es Dios. ¿Aló?
Aunque hayan canas en tu cabeza, eso no te quita lo hijo. Por eso el que habla en este pasaje es un padre. Los he visto desde que nacieron y hasta las canas, porque todo anciano tiene papá y se llama Dios. El anciano muchas veces le toca vivir cosas muy duras y la vida tiende a ser muy fuerte. Y sabe, se lo explico con este ejemplo. Mi padre, hombre de 64 años, ya adulto mayor, y él ha tenido que ver y despedir a las personas que más ha amado en la vida. Eso le toca a una persona que llega a la ancianidad, comenzar a ver en la vida que tiene que comenzar a despedir a los que siempre estuvieron. Ha despedido a sus padres, ya un hermano de él falleció, y en estos días, en estos últimos años, me llama y me dice: Jason, falleció fulanito. Jason, falleció fulanito. Amigos de él, personas con las que él creció. ¿Sabe qué está comenzando a ver él? Que se están yendo. Eso ve un adulto mayor. Y puede ser un tanto frustrante, pero es ahí donde Dios te promete acompañarte. Aló. Es donde Dios promete estar contigo. Entonces, desde antes de nacer, dice el pasaje, Dios ya había tenido un plan y un propósito contigo. Por eso, mi querido adulto mayor, quiero decirte que si Dios también nos permite a nosotros, a los que todavía nos consideramos jóvenes, llegar a la adultez mayor, es porque Dios también allá tiene un plan con nosotros. Aló. Es decir, que Dios no cree que en tu vida hayan etapas improductivas donde ya no puedas hacer nada. Porque conozco un señor Caleb en la Biblia de 85 años, el cual soñaba apenas como uno de 35, 45. Un hombre que todavía Dios tenía propósitos con él. Por esa razón, en los momentos más vulnerables, ¿quién es el único que ha estado? El Señor ha estado contigo. Es también para el anciano indispensable la compañía, y la compañía de Dios suele ser muy saludable, porque la compañía de Dios da paz, da gozo. No es una compañía nociva. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado rodeados de compañía, pero que nos han hecho daño? ¿De qué sirve estar acompañado pero mal acompañado? Para que te hieran, para que te humillen. ¿De eso sirve esa compañía? Te voy a decir una realidad y te voy a dar un golpe de realidad. La mayoría, por no decir que todas las personas que nos acompañan, van a tender a hacer eso. Pero la única compañía que te subsana el corazón y que te cuida es la compañía de Dios. No es nociva. Por eso, si hay alguien en este lugar que ya aparecieron canitas en su hermosa cabeza, y también para los que se la tinturan, pero por si en tu corazón ya se comenzó a asomar el miedo a la soledad, te quiero decir que Dios te va a cuidar. Dios va a estar contigo. Dios, déjalo así, papá, déjalo así, si no nos distraemos. Por eso te quiero pedir en este momento que no olvides quién es el que te está prometiendo acompañarte. Además, voy pasando a un segundo punto. El texto dice en el versículo 4: yo seré su Dios durante toda su vida hasta que tengan canas por la edad. Y me encanta esa frase: yo seré su Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte ni su paternidad ni su divinidad con nadie. Él dice: necesita un Dios, yo seré su Dios. No necesitas otro, no necesitas a nadie más. Hasta para las canas Dios estará contigo. Por eso Dios no comparte su providencia y su poder. Dios quiere ser tu Dios. Dios quiere ser el Dios tuyo cuando estés en la ancianidad y en todas las etapas de tu vida. Él te va a acompañar. Pero también hay una segunda garantía en el pasaje, y es la garantía de la protección. Definitivamente el pasaje sigue diciendo: yo los hice y cuidaré. Y dígame usted, ¿qué mejor cuidado que el cuidado de Dios? A esto me refiero cuando hablo de protección. Y indiscutiblemente el texto también
nos habla de esa protección, no solo una protección de emociones, sino una protección que abarca todos los peligros que puedan atacar nuestra vida alrededor. Y sabe, cuando se llega a una etapa de vida vulnerable como es la vejez, a veces se corren muchos peligros, demasiados. Pero no me refiero tanto a aquellos peligros externos, me refiero más a aquellos peligros internos. Porque, como le decía hace unos minutos, solo Dios sabe las luchas que nuestros ancianos viven en su mente y en su corazón. Solo Dios sabe las luchas que ellos tienen. Solo sabe Dios las conclusiones a las que han llegado, porque han podido ver muchas cosas en su vida. Y Dios aún quiere protegernos de esos enemigos internos, de esos traumas, de esas malas experiencias que hemos vivido en la vida. Yo no sé por qué la edad trae sensibilidad, pero particularmente cuando uno ya comienza a sentir en su cuerpo que no es el mismo de hace 30, 40 años antes, definitivamente algo comienza a pasar por el corazón y por la mente. Comienza a haber una sensibilidad que nunca hubo antes. Por eso, mi hermano, hoy le quiero invitar a que usted crea en que Dios también le garantiza protección si usted es fiel. Y Dios nos protege incluso de esos enemigos internos que le mencioné. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que Dios va a contrarrestar aquellos cuadros y conclusiones equivocadas a las que muchos a veces llegamos por situaciones momentáneas. ¿Cuántos de los que estamos aquí, por alguna situación mala que hemos vivido, hemos sacado conclusiones a la ligera muy malas? Hemos dicho, no, ya no hay nada que hacer. No, eso ya aquí ya no se puede. Y hasta nos da miedo el futuro. A muchos pensar en su futuro les da miedo, porque no saben qué será de ellos. Dios incluso nos protege de esas malas conclusiones. Para la vejez, sobre todo, es indispensable la protección sobre la vida emocional y espiritual. Dice el texto, yo los hice. Y ese yo los hice habla de un plan. Dios no hace nada sin tener un plan. Si Dios te hizo, es porque Dios tiene un plan contigo. Además que Dios es integral. Y si Dios sabe que crea gente que un día llegará ancianos, el Señor, la Biblia muestra recompensas especiales para aquellos que llegan a esa etapa. Recompensas de bendición. Dios sabe recompensar a sus veteranos de guerra. Sabe recompensarlos, sabe bendecirlos. Pero recordemos que esto es para los que son fieles. Por eso quiero pedirte que hoy luches contra la duda, contra el miedo que te hace sentir desprotegido a veces. Dios hoy quiere contrarrestar eso diciéndote y garantizándote que te protegerá. Recuerde que todo plan divino, cuando es divino y cuando es de Dios, va a contar con su protección y con su bendición. Y si Dios sabe, porque Dios sabe que si llegarás a la ancianidad, ¿cómo te va a desproteger? Si Él te creó. En ese orden de ideas, los lugares que Dios ha preservado para los ancianos suelen ser lugares de honra y utilidad. Por eso no le seas infiel a Dios en ningún momento de tu vida. Con esto el Señor está contrarrestando esas preocupaciones que a veces tenemos por un buen bienestar, esa preocupación por la inseguridad. Dios hoy te dice, yo te protejo. Y nunca olvides que su compromiso de protección es paterno. Y definitivamente hay una gran diferencia en que entre un papá me diga que me va a proteger a otro que no tiene nada que ver conmigo. Definitivamente el que promete es un padre, alguien que está comprometido contigo, que no solo te está prometiendo algo porque lo puede hacer, sino porque está comprometido de corazón para hacerlo. Porque lo mueve el amor a protegerte, porque lo mueve su poder y su divinidad. Y esta es una palabra de esperanza futura para el anciano que todos llevamos por dentro y que se está desarrollando. Y para nuestros adultos mayores que ya llegaron a esa etapa. Es un cuadro esperanzador futuro. Recuerda que Dios te va a proteger. No lo olvides. Por eso séle fiel y Él te protegerá siempre. Incluso te protegerá al borde de la muerte. ¿Por qué razón? Porque te llevará al lugar más seguro que existe, que es el cielo.
Y es aquí donde voy pasando a la tercera garantía, la garantía de la salvación. El pasaje termina diciendo: yo lo sostendré y lo salvaré. Y escúcheme, si somos siempre fieles a Dios, Él nos va a garantizar su salvación para siempre, incluso sobrepasando la vejez. El pasaje es claro: yo lo sostendré y lo salvaré. Y si algo garantiza a Dios sin temor, comprometiéndose con denuedo, es salvación, es liberación, es ese bienestar futuro con un énfasis en la eternidad. Es más, cada día de vida tuyo y mío, lo que evidencia es que Dios nos ha salvado más de una vez. ¿Sí o no? ¿Quién ha estado ahí? El Señor. Ahora, la salvación es un atributo divino, únicamente de Dios, y Él está dispuesto a regalárselo, a dárselo a aquel que confía en Él. Por eso debes confiar. Es más, en este pasaje hay un reproche, porque recuerda que este texto está escrito en un contexto de idolatría. ¿Lo recuerdas? Cuando él mencionaba dos dioses babilónicos, Nel y Nebo. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Dios le está reprochando a su pueblo diciéndole: ustedes cómo son de brutos, perdóname la expresión, ¿cómo se les ocurre adorar estatuas que no les pueden ofrecer salvación? Es decir, que para el razonamiento divino y de Dios es muy lógico que alguien adore algo si ese algo no le ofrece salvación. No sé si me hago entender. Dios dice: qué brutos son, ¿cómo se ponen a adorar algo que no los puede ni proteger ni salvar? Están perdiendo el tiempo. En cambio dice: confíen en mí porque yo sí los salvo. ¡Wow! Diferente. ¿Y sabe por qué Dios se atreve a hablar de salvación? Se atreve a hablar de salvación porque es el único con el poder para otorgarla. Y sí, Señor, estamos hablando de una salvación eterna que sobrepasa la vida, que es celestial y eterna. Por eso, mi querido hermano, no le gastes tu vida poniéndole tu confianza a aquello que no te puede dar nada, que no te puede dar salvación. Yo creo que hay una de las sensaciones más nefastas de la vida es cuando uno le invierte una relación, le invierte una persona, le invierte un negocio y pasan los años y usted no saca nada de eso. ¿Sí o no que eso es una sensación terrible? ¿Cuántos de los que están aquí nos ha pasado en diferentes áreas de la vida? Seguramente sí. Por eso, al único que vale la pena invertirle la vida y la confianza es a Dios, porque Dios te premia. Dios no echa en saco roto todo lo que tú haces por Él y hacia Él. Dios premia la fe y la fidelidad. Por eso la ancianidad es la etapa natural de la vida que nos acerca más a conocer al Señor. No es una etapa mala. No sé si sabía usted, pero las estadísticas dicen que el rango de edad en el mundo, en un tema global, el rango de edad en el mundo donde la gente más muere es a los 65 años. Y en Colombia, solo Colombia, las estadísticas dicen que la gente muere entre los 70 y los 75 años, donde más la gente fallece a esa edad. Y eso tiene que hablarnos, tiene que decirnos que la etapa de la ancianidad tiene que ser una etapa donde sea muy aprovechable. ¿Aprovechable en qué? En invertir bien nuestra fe, este caso en Dios. Pero también para los que tenemos adultos mayores en casa, para los que tenemos padres, para los que tenemos abuelos. Mi querido hermano, si usted está joven, aprovéchelos. Aprovéchelos como nunca. No permita que llegue ya la muerte para usted ponerse a añorarlos y a querer decirles un poconón de cosas cuando ellos ya no escuchan, cuando ya no están ahí. Si tienes adultos mayores en tu casa, sí, Dios está colocando en tu corazón el que les visites, el que los llames, el que compartas con ellos, el que estés con ellos. Porque la etapa de la ancianidad es una etapa crucial de la vida y una recta final en la vida. Y para nadie es un secreto eso. ¿Qué estás esperando para hacerlo? ¿Qué estás esperando para hacerlo si tú también llegarás a esa etapa en algún momento de la vida? No sé si me estoy haciendo entender con esto. Mi hermano, por eso necesitamos comprender que Dios es el único que nos puede salvar.
Entonces, al anciano que llevas dentro, a ese anciano que se inquieta, a esa parte de ti que se preocupa por la sostenibilidad, Dios te va a sostener. Incluso Dios se lo reveló a Habacuc y le dijo: mas el justo por su fe vivirá. Pero también más adelante el Señor en otra palabra dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Qué dice el texto? Joven fui y he que. Habla una persona que ya vivió y que ya está en la ancianidad y dice: yo no he visto algún justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. ¿Qué testifica aquel que ha podido ver a Dios obrar en toda su vida? Testifica que Dios es fiel y que Dios salva. Testifica que Dios protege y que Dios incluso está dispuesto a bendecir las nuevas generaciones. Por eso, querido adulto mayor, predica un mensaje con tu fidelidad. Predícale un mensaje a las nuevas generaciones, un mensaje de salvación donde tú demuestras que confías en el Señor. Nuestra fidelidad a Dios siempre va a predicar un mensaje, y esto es contigo porque también hay un anciano en ti que se está desarrollando. Cada día de la vida te estás acercando más a Él. Por lo tanto, toda persona que llega a la ancianidad necesita tener a Jesucristo en su corazón. Recordemos que el pasaje de la palabra de Isaías es un pasaje que habla, finalizando el texto, acerca del rey Mesías venidero, es decir, de Cristo. Isaías fue uno de los profetas que más habló de Jesús y que profetizó su venida. ¿Cuál era el cuadro de salvación para Isaías? Un ser, se llama Jesucristo. Y Jesucristo es la recompensa de toda persona que decide ser fiel al Señor. Es en quien tenemos que poner nuestra confianza completamente. Amén. Dios garantiza compañía, protección, pero también salvación. Y para terminar, hay algo que me llama la atención en este pasaje. Aquí está el texto. Y me llama mucho la atención esto. Quiero que lo note. Yo. Eso me llama la atención. Que cuando se trató de alguien que sacara la cara por aquellos que llegan a la vejez, solo hubo uno que se echó la responsabilidad encima. Solo hubo uno. Y ese uno dice en primera persona del singular: yo. Es como el niño que le están buscando a sus padres y nadie responde, pero dice alguien: yo respondo, yo seré. Y no solo lo dice una vez, también dice: yo los hice. Pero también dice: yo los sostendré. Y ni hablar de lo que dice Reina Valera, o en Reina Valera el versículo 4. ¿Sabes cómo dice? Dice así: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Hay solo uno. Y ese yo del pasaje, definitivamente sabemos todos que es Dios, pero es Dios diciendo: yo me hago responsable. Yo sacaré la cara por él. Dios quiere hacerte sentir hoy que es Él el que te va a sostener, que es Él el que te va a acompañar. No confíes tanto en tus hijos que te van a acompañar cuando ya no puedas caminar muy bien. Va a ser Dios. Es Él el que va a decir yo, porque tus hijos seguramente dirán: ¿quién sabe? De pronto voy a mirar si tengo tiempo. Dios te dice: yo lo haré. Yo te cuidaré.
yo estaré contigo. Y hay otro que también dijo yo, fue Jesús. Y dijo, yo soy. Dándole respuesta al corazón sediento del hombre, entonces Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Pero también dijo, yo soy el pan de vida. Y también dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Dijo también, yo soy el buen pastor. Pero también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y por séptima vez se registra que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo alguien, porque sabe lo que tiene, podría decir, yo me hago responsable. Dios se quiere hacer responsable de ti desde el vientre hasta las canas. Desde el vientre hasta las canas. Y Dios será quien te proteja, no tu esposo, no tu esposa, porque seguramente el caminar de la vida, aunque Él ha sido un bastón para ti, te tocará enterrarlo o enterrarla. Y volverás a quedar en un lugar de soledad. Pero es ahí donde Dios aparece diciendo, yo estaré contigo. Es ahí donde el Señor va a cuidar de tu vida. Es ahí donde Cristo va a estar apoyándote y ayudándote cuando ya no puedas. Por eso quiero pedirle que cierre sus ojos y quiero pedirle que ore conmigo frente a esta palabra. Señor, aquí estamos. Señor, necesitamos de ti. Quiero pedirle que ore con mucha sinceridad a Dios. Si usted ha sido una persona que se ha preocupado por el qué va a hacer de su vida, ¿quién lo va a sostener cuando no pueda? ¿Quién va a estar con usted? Dios va a usar gente, claro, va a usar nuestra familia, recursos, pero no olvides que tu fe debe estar puesta en Él. No olvides que nadie más te va a sostener. Por eso te quiero pedir que ores, porque aunque seas joven todavía, vas camino a una etapa indetenible. Vas camino a la ancianidad. Y es allí donde solo hay uno que se hace responsable. Y es allí donde solo hay uno que se atreve a hacerse responsable de ti. Se llama Dios. Y te dice, yo seré, yo te sostendré. Que estas palabras del profeta Isaías te traigan mucho consuelo. Porque cuántos papás o abuelos aquí hoy ya sienten que han perdido a sus hijos por errores de la vida. Y les da miedo esa situación porque ya están llegando a una edad de vida donde lo sienten. Dios hoy quiere sanar esa herida de tu corazón diciéndote que Él estará contigo. Que Él va a suplir ese dolor que sientes porque ya no está quien más amabas. ¿Cuántos de nuestros queridos adultos mayores aquí de pronto ya perdieron a ese ser que amaban, tuvieron que llevarlo ya a la tumba? Dios hoy te dice que Él te acompaña aunque ya ese ser amado no esté presente. Dios reemplaza ese lugar. ¿Qué digo lo reemplaza? Lo llena, lo satisface. Pero también le hablo al adulto mayor que está en nosotros, que se está desarrollando. Le hablo al anciano que todo joven tiene por dentro. Confía en Dios. Confía en el Señor. Confía en Él
y permite que la presencia suya llene tu vida y tu alma. Él te sostendrá. Preocúpate por una cosa, por serle fiel. Revísate hoy y quita de tu vida todo aquello a lo que le has puesto tu confianza que no es Dios. Quítalo de tu vida hoy. Deja que sea el Señor quien llene todo tu corazón. Deja que sea Dios quien se cargue de ti. Para todo el pueblo que está en esta sala, no se les olvide que son hijos de Dios. Y si tú ya tienes arrugas, canas, ya llegaste a la vejez, sigues siendo hijo del mejor Padre. Señor, por eso yo te agradezco por permitirnos orar en esta mañana. Todas nuestras cargas las ponemos delante de tu presencia. Todos nuestros afanes, todas nuestras preocupaciones. Quiero que ores en este momento y te digas a ti mismo: el Señor me sostendrá. Quiero que te digas eso a ti mismo: el Señor me va a sostener. Él es mi Dios. Tú te haces cargo de mí. Tú verás por mí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos confiar plenamente en tu poder, porque podemos confiar en tu palabra y podemos sentir que no estamos solos. Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, Dios de verdad coloca en mi corazón que le diga: si usted en su familia tiene adultos mayores, padres, abuelos, tíos, seres queridos, creo que hay una visita pendiente. Creo que hay una llamada pendiente. Creo que hay un abrazo pendiente. Valórelo hoy que lo tiene. Valórelo hoy que está todavía en su vida. Disfrútelo antes de que llegue el momento en que el Señor lo llame a su presencia. Si hay rabia o resentimiento, déjelo a un lado. Pida perdón. Y permita que Dios sane esa área de su corazón y de su vida. Disfrute a esos hermosos viejos que Dios le permite tener en su casa. Dios le bendiga. Gracias por escucharme. Buenos días.